Bienvenidos a un episodio más de Diversamente Posible. Soy Keira de Gracia y estoy sumamente feliz porque me acompaña una personita muy especial para mí. Desde el primer momento que la conocí, hicimos clip y tenemos una excelente amistad. Puedo decirles que es una de mis mejores amigas, es una persona muy especial, muy valiosa, que tiene una energía maravillosa y todos los que la conocemos damos fe de ello. Y se trata de Rosa Doens de Morales. Gracias, Rosy, como así le decimos cariñosamente, Rosy, por estar en este podcast, por compartir con nosotros. Y yo sé que vamos a hablar de todo un poco y este podcast va a dejar un mensaje increíble para cada persona que lo va a escuchar. ¿Cómo estás, Rosy? Qué gusto, Keira, qué gusto estar aquí. Muchísimas gracias, qué bonito compartir contigo. La verdad que te deseo todo el éxito del mundo en esta nueva etapa con Diversamente y la verdad que estoy pero muy contenta de compartir todo lo que te vamos a contar, a decir y bueno, falta muchas cositas que debemos de contar aquí y compartir. Y vamos a compartir bastante porque, Rosy, tú eres una mujer que eres un libro hablante, porque contigo se puede hablar de todo un poco y una mujer que ha vivido de todo un poco también. Y bueno, para los que nos están escuchando y viendo en la portada del audio, Rosy, ella fue diagnosticada a los 14 años, igual que yo, compartimos ese dato en común. Rosy fue diagnosticada de esclerosis múltiple. A mí me gustaría que le cuentes a las personas, Rosy, ese momento que tú recibiste esa noticia en la adolescencia, una época y una etapa sobre todo que uno está soñando y planeando la vida, ¿no? Cuéntanos un poco cuando recibiste este diagnóstico médico para ti y tu familia, ¿cómo fue? Muy interesante la pregunta. Bueno, dar inicio para contarles. A mí me diagnostican, como bien dices, a los 14 años. Yo estaba en tercer año del Colegio Javier. Estaba en ese momento que me doy cuenta de todo. Creo que empieza con geometría en la escuela, dando clases, y me estaba costando en octubre del año 2000, me estaba costando ver el ángulo en el tablero, y le comentó a mi compañera que estaba al lado mío de que me costaba. Llegué a la casa bastante preocupada y le dije a mis papás que me estaba costando bastante mirar. Entonces me dijeron, bueno, deja que termine el año, como te digo, estábamos en octubre, deja que termine y en enero nos vemos la vista con el doctor. Perfecto, así hicimos. Y cuando llegamos al oftalmólogo, resulta que me dice que no hay ningún problema, que mi vista está bien, pero que debo de decir que me dice el médico que me tienen que ver un neurólogo, me tiene que examinar, porque el tema no era la vista, mi vista estaba bien, que era algo más allá que en ese momento pues se desconocía qué era. Al llegar al neurólogo, entonces me dicen, hazte un examen para que te determine un CAT. En ese momento me hice un CAT, se complicó el asunto, ya no daban con qué era, con un diagnóstico per se. Y entonces me fui a Cuba. Con el tiempo, te estoy hablando de todo, pasó desde enero a abril, que fue que me lo diagnostican, del año 2001. Llegué a Cuba, tenía pues la mamá, mi abuela, la mamá de mi papá es cubana y tenía mucha familia en Cuba que me ayudó bastante a poder pues llegar a médicos y que me tuvieran ese diagnóstico, pero fue bastante complejo. Creo que para mis papás, obviamente, muchísimo más que lo que era para mí, porque decirte que tienes que ver a un neurólogo a esa edad de 14 años es bastante complejo aceptarlo, no para mí, sino para los míos. Entonces sí pasé difícil.
luego de ello y de muchos exámenes, entonces me dicen que tengo esclerosis múltiple. El que lo determinó fue un examen muy conocido de la punción lumbar, donde te pasan una inyección en la espalda, en la columna del líquido encefalorraquídeo, entonces determina si tienes tal o cual condición, y ahí arrojó que tenía esclerosis múltiple. Regresar al colegio fue bastante complejo en ese momento, porque realmente, imagínate, termino el año anterior perfecta y llego diciendo que ya no veo bien, que me tengo que ir para adelante, que me tienen que ampliar los exámenes, que tengo que tener ciertas adecuaciones. Entonces ya era bastante complicado. Ahí poco a poco se fue dando todo esto que hoy día pues ya vive conmigo. Rosy, tenemos otro punto en común, Cuba. Para mí Cuba es como mi segunda patria por todo lo que viví también allá a mis 14 años, 15 años que viajé para hacerme mis tratamientos de mi enfermedad visual, que es retinosis pigmentaria. Pero bueno, de eso yo hablaré en otro podcast, porque aquí lo que hay es tema para hablar, Rosy, contigo. Cuando recibes esta noticia, tú, tus papás, tu entorno, también tus amigos, ¿cómo fue ese respaldo por parte de tus compañeros del colegio? ¿Cómo te sentiste también llevando esta noticia? Y sobre todo las personas más cercanas a ti. Siempre tuve el respaldo de mi familia y yo creo que eso me ayudó mucho a poder afrontar el cambio que estaba teniendo en mi vida. Fue difícil regresar al colegio y que pues mis amigos no entendían. De hecho, yo creo que ni los profesores lo entendían, de que te vas, terminas el año y regresas y ya eres otra persona con diferentes tipos de condiciones que van ahora de tu mano, como era el tener que estar cerca, el tener que ampliar todo lo que te comenté. Entonces creo que fue bastante nuevo para ellos, pero también lo era para mí. Y creo que de alguna u otra manera pudieron ellos formar parte del cambio que yo tuve que vivir y que siempre me apoyaron. Sin embargo, estás en una edad, en ese momento de la adolescencia, donde te molestan, te dicen que por qué ahora, que por qué no ves bien, que qué pasa con esto, qué pasa con lo otro. Entonces hay cosas que de verdad me tocó enfrentar, en contestar, en decir, en contar, que ni yo misma sabía lo que estaba yo viviendo. Entonces creo que también fue un choque bastante difícil el lograr aceptar que tengo una nueva condición, donde realmente contarla y realmente no entender ni siquiera lo que me estaba pasando en ese momento. Y lo importante, Rosy, es que esta condición que me gustaría también que nos expliques un poco, porque sé que muchas personas se estarán preguntando qué es la esclerosis múltiple, en qué consiste. También actualmente sabemos, los que te conocemos y los que te ven en redes sociales y tu entorno, que tú estás en una silla de ruedas y tienes también una baja visión. Pero para que le expliques a las demás personas ahorita mismo cómo te sientes y en qué consiste esta enfermedad, cuáles son tus momentos en los que tú estás, por decirlo así, con todas las pilas, y me imagino que habrán momentos en los que físicamente y mentalmente, porque yo creo que todo va conectado, te sientes con la energía baja, así como los teléfonos móviles, que a veces tenemos que recargarlos justamente para que sigan funcionando. Ok, la esclerosis múltiple tiene muchas maneras de, digamos que, de conocerse. A algunas personas le empieza en la vista, como en mi caso, a otras personas enseguida le empiezan las piernas, pero paulatinamente te va degenerando. De alguna manera es una enfermedad del sistema nervioso central. Te puede dar por brotes, diferentes brotes que pueden presentarse con el tiempo en
en diferentes momentos. Si tienes mucho estrés, también conlleva a que salgan más brotes. Y cada brote de esto que te hablo es que te puede afectar. Dependiendo de donde te da en el cerebro, te afecta entonces que si el oído, que si para tragar, que si la vista, que si las manos. Pero en mi caso, yo tengo la esclerosis secundaria progresiva. Entonces esta es un poco más, digamos que lenta, te va degenerando progresivamente, pero lentamente. Entonces ya yo tengo 25 años hoy día con esclerosis múltiple y pues he pasado de la silla de ruedas, del problema de la vista, pasé entonces al bastón, del bastón pasé al andador, del andador pasé a la silla de ruedas y así progresivamente va afectándote y es algo que siempre te va acompañando y tú te das, pues digamos, el tiempo para tú hacer el cambio en tu vida y darte un poco más de cuenta de lo que necesitas en el momento. Los que te conocemos sabemos que la esclerosis múltiple no te ha limitado para desarrollarte en muchas facetas, como por ejemplo cuando viajaste a Barcelona a hacer una maestría allá, conociste otra cultura, también Barcelona un referente en accesibilidad, ya me contarás esa experiencia y no sé para tu familia cómo lo tomó cuando les dijiste que te querías ir a estudiar allá afuera, porque cuando yo les planteé a mi familia de irme a estudiar sola a otro país, ellos pegaron el grito al cielo. Entonces, cuéntame un poco de esa experiencia, porque a veces existe, Rosy, te lo pregunto, mucha sobreprotección, principalmente a las mujeres que tenemos discapacidad. Cuéntame tu experiencia. Créeme que para mí también fue un momento difícil, fue un momento en el que tuve que dejar de trabajar porque la condición no me estaba dejando moverme. Yo soy diseñadora de interiores, tuve la oportunidad de estudiar, bueno, terminé la escuela, me fui a estudiar aquí en Panamá en la USMA y después cuando termino me pongo a trabajar, pero me doy cuenta que la condición ya me estaba afectando las piernas y para moverme en diseño de interiores tienes que hacerlo yendo a la casa, yendo a cotizar, ve para acá, ve para allá, conversa con una buena persona que te haga tal o cual trabajo. Entonces implica muchísimo movimiento y es ahí donde me vio afectada y quedé en mi casa con digamos, no sé, me sentía un poco afectada emocionalmente por el hecho de tener que dejar de trabajar. Me quedaba acostada en la cama mirando el techo, pensando que qué iba a hacer de mí, que iba a trabajar, a dónde iba a ir, si toda mi vida iba a ser así. Entonces, fue como un tema donde en lo personal también creo que me afectó muchísimo. Y allí entonces surge Barcelona porque una de mis mejores amigas vivía en Barcelona, ella estudiaba una maestría en Derecho. Entonces me fui para allá confiando en ella y le pregunto primeramente, hey, ¿tienes algún problema con que yo me vaya para allá? Y me dijo, no, para nada, ninguno. Ella me animó mucho porque me contaba que la ciudad era muy accesible y eso me animó bastante. Cuando planteo y tomo la decisión de irme, dije, es ahora o nunca. También pensaba era porque tenía la compañía de mi amiga ya. Mi amiga todavía no se regresaba para Panamá. Entonces se lo planteo a mis papás y ellos, al conocer a mi amiga también, porque somos amigas desde los, digamos, 10 años, éramos amigas desde ese entonces, y ya mis papás la conocían, la trataban, entonces que ese tabú de los padres que van dudando a dónde vas ya, conociéndola y sabiendo de que ella estaba ya, de cuál era el entorno en el que ella se estaba manejando, creo que eso le dio a mis papás mucha confianza y a mí me dio mucho más ánimo de dar ese viaje. Entonces yo tenía otra amiga que ella iba para allá
Entonces yo tenía el mismo interés de tomar la maestría que ella quería tomar, que era diseño inmobiliario. Entonces nos fuimos para allá y en ese momento, en la situación que estaba, en el que no podía, como te mencioné, irme a cotizar aquí y allá, decía yo que diseñar el bosquejo del mueble era mucho más fácil porque únicamente te reunías con el ebanista y te reunías con el cliente, quien te decía qué era lo que quería hacer. Entonces, en esa parte fue como mucho más sencillo y me sentía mucho más apta de que lo que iba a estudiar le podía sacar un provecho. Y bueno, la experiencia estando allá fue única. Creo que nunca jamás me voy a arrepentir de haber hecho ese viaje, de haber cruzado el charco, como dicen, de tener esa experiencia con mis amigas, de conocer. Y yo me fui en andador para allá. Me fui en andador. Cuando viajaba a la universidad con mi amiga nos íbamos caminando. Y cuando yo me cansaba, entonces me sentaba en el andador, que era de estos que tienen sillas. Me sentaba y allí entonces me iba a la universidad. Pero era otro enfoque de accesibilidad, que te vas dando cuenta de que hay otro mundo en el que yo estaba conociendo, que acá me veía un tanto limitada. Y bueno, regresar acá y darte cuenta de que acá estaba la cosa un poco, digamos, difícil. Y también no te creas que la parte también de la persona aceptarlo, de que la persona tenga ese sentimiento de apoyo, de que te entiende, de que te ayuda, eso no lo veía mucho acá. De hecho, cuando regresé, me fui a celebrar el cumpleaños de un amigo y cuando fuimos a ver no me dejaban subir a la discoteca porque decía el tipo, no, si te pasa algo malo ahí arriba, ¿qué vamos a hacer? Va a ser mi responsabilidad. Entonces ahí me di cuenta de que no estábamos lo suficientemente capacitados acá en Panamá para darnos cuenta de que realmente la convivencia, el divertirte, el salir, no estaba como bastante, un conocimiento profundo para todo el mundo, no lo era. Entonces ahí fue difícil darme cuenta de ese choque. Y ahí entonces surge el otro que hice, que fue con Somos Todos. Somos Todos, un proyecto maravilloso del que pude participar en algunas ocasiones en el podcast. También participé con algunos proyectitos que hicimos en conjunto y me encantó mucho también, debo decirte. Y ahora me toca a mí, es mi turno a mí de entrevistarte. Sin duda, el cambio cultural y sobre todo la accesibilidad, Rosy, sabemos que, bueno, es bastante evidente, sin duda. Barcelona, que también tuve la oportunidad de estar por allí, sí, los entornos definitivamente son más amigables, pero si alguien, alguna autoridad del gobierno o empresa privada, ONG, escucha este podcast, porque no sabemos hasta dónde puede llegar este podcast, el mensaje es que se copien aquellos modelos que son un referente y que podamos avanzar para que justamente demos esos espacios que sean accesibles y pensados no solamente para las personas con discapacidad física, sino otras discapacidades. Y al final, Rosy, esto beneficia a todas las personas, a una persona mayor de la tercera edad, también a una mamá cuando sale con su bebé en cochecito. O sea, el tema de la accesibilidad en Panamá hay que verlo con lupa y con lentes que te dan una óptica más amplia. O sea, pensamos que una rampa nada más para un sector determinado. La realidad es que la accesibilidad es para todo el mundo. ¿Tú qué opinas de esto? Sí, exactamente. La accesibilidad y la accesibilidad universal abarca mucho, mucho. Y donde ayudes o hagas la rampa o hagas el modelo a seguir en diseño, confiando de que te va a servir a todos, es realmente así. Va a abarcar diferentes condiciones, va a abarcar coches, va a abarcar bastones, porque también pues vamos a viejos y también hay que pensar en nuestros ancianos, y todo esto tiene también conlleva que se vive en sociedad en armonía y que todo esté realmente
lo suficientemente tranquilo y que podamos pues ir todos de la mano en eso. Cambiamos de tema, Rosy, porque como dije al inicio, contigo hay mucho de qué hablar y tiempo es lo que se necesita para seguir conversando de tantas cosas contigo. Como dije, eres una profesional, también has tenido la oportunidad de formarte en diversas áreas, una mujer de proyectos, ya mencionaste uno de ellos, que es Somos Todos, que lo pueden buscar en las redes sociales para que vean ese gran contenido que comparten en Instagram, Somos Todos TV. Y adicional, Rosy, tú mencionaste que te gusta socializar, compartir con tus amigos, fuiste a la discoteca, también te gusta ir a restaurantes, como todo, porque al final, Rosy, porque tengamos una discapacidad, no dejamos de ser personas y no dejamos de sentir, no dejamos de tener deseos, sentir emociones, De salir. todo eso es natural porque somos personas, ¿no? Tú eres una mujer que está casada con Jorge, saludos para Jorge Morales, eres madre también. Pero antes de hablar de Jorge y de Matías, que son dos personas muy importantes para ti, quiero saber antes de Jorge, ¿cómo fue esa vida sentimental? Y te pregunto esto, Rosy, porque este es un tema que siempre dialogamos entre mujeres con discapacidad y no solamente con discapacidad, tengo amigas que no tienen ningún tipo de discapacidad, que también lo hemos hablado. Saludos para la gran Stephanie que va a escuchar este podcast. Y yo sé que muchas personas también tienen curiosidad, tienen intriga. Yo que tengo discapacidad visual también muchas veces me he preguntado, Dios mío, ¿será posible que yo lograré formar o casarme o tener un compañero de vida? Más que casarme, decir, tendré un compañero de vida, porque en mi percepción, ¿verdad? Y en mi experiencia, que no ha sido mucha, pues me he dado cuenta que a veces existe mucho desconocimiento y hasta temor de asumir una relación con una mujer con discapacidad visual. Cuéntame en tu caso, porque cada experiencia es diferente. Sí, correcto. Eso es algo que lo tenemos que evaluar bien y que siempre está con nosotros. Bueno, cuando yo tuve novio. Yo tuve un novio que la verdad que tuve mucha suerte porque me acompañaba mucho a las terapias. Yo también tenía terapias que hacerme en el hospital, que tenía que pasarme medicamento intravenoso y todo esto. Y siempre estuvo, como quien dice, apoyándome. Bueno, ya se terminó, eso se terminó, pero igual siempre agradecida por ese apoyo que te brindaron en el momento. Yo te digo, en esto son diferentes etapas, creo que las viví todas. También hubo mucha gente que mis amigos pues me colaboraron mucho a que yo matara y quemara los cartuchos, como decimos, saliendo, y creo que todas mis etapas las cumplí. Cuando ya definitivamente me veo un poco afectada con el tema de las piernas y aquello, ya tú te ibas dando cuenta que la gente a tu alrededor quizás como que lo entendía, pero no te veían como plasmada de que, ok, pero tú quiero que compartas conmigo toda la vida. Entonces te vas dando cuenta de que tú veías donde ya ellos iban, como quien dice, pensando en su futuro. Y yo podría que no estaba dentro de ese plan. Entonces eso sí costaba mucho entenderlo. Yo creo que eso para mí sí, de una u otra forma te afectaba. Ya en el momento que te digo, cuando me ponía a mirar al techo, era una de las preguntas que me hacía antes de irme a Barcelona. Luego que me voy a Barcelona y regreso, pues ahí es donde conozco a Jorge, a mi esposo. Lo conocí en Andador, y cuando me animo a salir con él, porque siempre nos hablábamos por chat, y esto en ese tiempo BlackBerry, imagínate tú. Ahí me animo como a salir con él, pero de verdad con mucha pena de alguien nuevo que me viera en un andador. Eso era súper difícil para mí. Me daba pena, me daba, tú sabes, todo lo que conlleva a ese empuje, ¿no? De irte. Pero creo que me considero una persona
que en cierto punto eso, tengo buena actitud y decía, bueno, al final, si no se da, no se da, pues quedo con un amigo más. Entonces, no iba con el afán tampoco de que con este ya me voy a casar, para nada, sino con el afán de conocer gente nueva, diferente. Y como teníamos en común que él también había estado en España, creo que también estaba el tema muy reciente que habíamos vivido, que él había estado allá y teníamos eso en común de mucho por compartir. Y ahí se fue dando de que, bueno, vamos a salir de nuevo, vamos de nuevo, pero ya yo estaba mentalizada, por lo que te cuento de las relaciones anteriores, de que yo no iba con nadie a ninguna parte más allá de una simple salida. Entonces poco a poco él mismo me fue, como quien dice, callando la boca, y en verdad él le costó porque yo estaba como en ese sentido bastante cerrada por todo lo que anteriormente había vivido, y darme cuenta de que él sí quería, a él le tocó mucho demostrármelo y a mí aceptarlo, pues. Entonces ya llegó el momento de la decisión de ya casarnos, de conocer a su familia antes. Obviamente que ahí me salto esa parte. Nosotros duramos bastantes años antes de casarnos, 7 años antes de casarnos, y nos casamos, y entonces ya después vino Matías. Ahí tenía toda la confianza también con él en diferentes temas, en intimidad, era como que él me entendía, como que él se adaptaba mucho a mí. Entonces esa parte también era yo la agradecía muchísimo, y me fui obviamente enamorando mucho más de él. Y cuando ya llega el momento de casarnos y todo eso, em, sale Matías, y bueno, ahí no te lo dije, pero desde muy pequeña, desde que me diagnostican la esclerosis múltiple, la primera pregunta que le hago al médico es, ¿y yo voy a poder tener hijos? Como que eso era algo que venía ligado conmigo, que me acompañaba siempre. Y él me dijo, sí, sí puedes, claro que puedes. Pero a medida que pasaba la discapacidad y que se iba degenerando, era algo que realmente te preguntabas. Y cuando le dije a mi doctor si podía tener hijos al actual, estando ya con Jorge, él me dijo que eso lo teníamos que evaluar bien. Entonces, que él pensaba que mejor era tenerlo en vientre de alquiler. Entonces nosotros nos pusimos a averiguar y todo aquello, pero será muy costoso. Entonces pasó el tiempo y sale que ya estoy embarazada, y cuando le digo al doctor, estoy embarazada, me dijo, ay, felicidades. Entonces creo que el recorrido también, para ellos, para los médicos, como es una enfermedad que realmente hoy se conoce mucho, pero en ese momento como que ibas de la mano también del paciente y lo que iba viendo el paciente. Entonces ahí ellos se dan cuenta de que, ok, no hay problema, sí puedes tener el hijo. Yo quedé embarazada, fue creciendo la panza, y todos los cuidados que hay que tener y aquello, y que debes tomar, que no, corta esto, corta lo otro. Entonces, bueno, ahí también creo que es un aprendizaje que a ellos, los médicos, como que en vivencia, también creo que en una u otra forma les ayudé a comprender un poquito más. Y creo que también a muchas otras mujeres, hasta cierto punto, como dar el paso de ser mamá, te anima. Yo nunca tuve miedo, eso te lo voy a decir y lo digo aquí, lo digo donde sea. Jamás tuve miedo de ser mamá. Nunca, cuando me lo dijeron, estás embarazada, dije, ok, no tengo como ese miedo, al contrario, me puse súper feliz, y no con el temor de que ¿y ahora qué? Wow, Rosy, qué historia tan hermosa. Yo tengo que hacer una novela, un escrito, no sé, algo de ustedes, porque es súper inspirador, créeme, para muchas, y me incluyo. Mencionaste a Matías. Matías es tu hijo, tu único hijo, tu primero y único hijo. Matías, ¿qué edad tiene? Ahorita me contarás cómo te va en esta etapa de ser mamá.
¿Cómo te va en esa etapa también de jugar con él, de compartir con otros niños? Porque tú sabes que los niños son muy curiosos, Rosy. Te lo digo porque no soy madre, pero soy tía de 3. Y siempre sale la curiosidad de los niños y que, ay tía, ¿por qué usas ese palito refiriéndose al bastón? Ya ellos saben que es el bastón guía. Y no sé, en tu caso, cuando has tenido la oportunidad de ir a la escuela con Matías, de irlo a buscar, de ir a las reuniones o de compartir en una fiestecita con él, no sé, en cualquier ámbito, sabes, los niños preguntan, te ven, no solo los niños, los adultos también, oye, tu mamá anda en una silla de ruedas, o sea, ¿cómo ha sido? ¿Le has explicado a Matías? Bueno, no sé qué edad, sé que está entre los 6 o 7 años, más o menos, bueno, todos esos detalles, 7, yo sabía que andaba por ahí, y los niños, además de que son curiosos, los niños son muy inteligentes, los niños son esponjas porque van absorbiendo todo lo que ven, lo que escuchan y lo que uno les explica además. Sí, correcto. Bueno, la verdad que a medida que Matías pues nace, yo tuve que irme adaptando a él y creo que él también de alguna manera a mí, pero para los niños es mucho más fácil adaptarse. Y si su mamá está en silla, que era realmente lo que me preocupaba en algún momento, que él se diera cuenta de que me preguntara, que lo aceptara, eso también creo que lo viví emocionalmente, ¿no? Cuando ya estaba con Matías, de que ya lo tenía que cargar, de que lo quería cambiar en el cambiador, cambiar el pañal, bañarlo, creo que todas esas cosas tuve que irlas modificando. Estudié mucho diseño mobiliario, entonces modifiqué un mueble donde lo adapté a que estuviera pues adaptado a mí, a que yo pudiera entrar, a que pudiera pues cambiarlo yo misma desde la silla, que pudiera yo estar con él en la cuna, acompañarlo, de qué manera bajar la cuna para poder agarrarlo. Entonces todos esos cambios mínimos, por más tontos que quizás pueden parecer, para mí eran en el momento pues, ¿y cómo hago? Vamos, como que la necesidad de verdad que te hace creativo. Y también por lo menos estar en una silla de ruedas con un bebé súper chiquito. ¿Cómo vas a hacer? Yo como mamá siempre lo voy a cargar, entonces a moverme como, bueno, listo, vamos a ir con un cargador. Entonces me lo ponía adelante, pero estaba en cargador, entonces yo andaba con las 2 ruedas manejando y lo tenía él, pero sin estrés de que se me fuera a caer, ¿cierto? Porque estaba ya ahí. A medida que fue un poquito más grande, entonces ya no era el cargador, era una cuerda que utilizaba donde lo amarraba a mí y listo, ya, yo me movía y me movía con él. A medida que fui creciendo y que efectivamente entró a la escuela y que iba a visitar a la escuela, los niños siempre preguntan, ¿y tú por qué estás en la silla de ruedas? Entonces yo digo, ay, porque tengo las piernas muy débiles, es lo que les comento. Para no entrar en detalle, lógicamente, y que ellos lo puedan entender en un lenguaje mucho más sencillo. Entonces, para Matías no es algo nuevo, no es algo nada diferente. Él se ha ido adaptando. Pasó el tiempo, ya Matías tenía 2 años y 4 meses cuando a Matías me lo diagnostican con autismo. Entonces esa fue una etapa bastante compleja también, porque no es lo mismo, yo creo que me dolió más eso que me dijeran que tenía esclerosis múltiple, porque realmente no tenía idea de lo que el camino que venía, que iba a recorrer. Pero con un niño, entonces sí te das cuenta de que, ok, Matías ahora tiene autismo, pero y entonces yo como mamá, ¿cómo lo puedo ayudar? Porque estoy en la silla. Entonces creo que esa parte también fue de leer mucho, de preguntar a los médicos un montón, de adaptarme un montón, de qué le hace bien, qué le hace mal, qué le ayuda, qué no. Entonces creo que poco a poco nos fuimos adaptando, tanto Jorge como yo, a los cambios. Y te lo digo porque Matías es un niño que es no parlante, habla muy poco. Entonces, de generar una conversa como tal
con él grande y explicarle yo, ¿sabes qué? Tengo esto, tengo esta enfermedad, yo tengo por eso que estar en la silla de ruedas. Como que se lo puedo explicar, él lo puede escuchar, estoy segurísima de que lo puede comprender, lo puede entender, pero irme mucho más allá de que él me pregunte y tenga yo una respuesta o una pregunta de parte de él, no, entonces tengo yo que tratar de imaginarme todas las posibles preguntas que él pueda tener para yo poder explicarle. El no tener el habla como tal, también él tendrá muchas preguntas que yo como mamá le debo de responder a él de su condición. Entonces creo que también esa parte me ha sido bastante retadora. Creo que muchísimo más la alimentación, cosas que uno tiene que ir buscando aparte de lo clínico. Te pueden dar consejos los doctores, te pueden decir esto, lo otro, pero en realidad todo es en casa, ¿no? En casa es lo que enseñas, lo que vas enseñando tú misma, aprendiendo tú misma para poder pasárselo a él. Creo que son etapas y creo que esa es la parte más compleja, pero me ha ido bastante bien. Ya lo he aceptado mucho, lo he ayudado mucho, como te dije, me he tenido que nutrir mucho de información y poco a poco pues tratar y hoy día Matías con sus terapias, toda su alimentación, todas las cosas posibles y las alternativas, también el tema de corregirlo, cuando es una rabieta o algo, no quedarte de que, ay, porque es un niño con autismo, no debe ser, pues no, hay que ser también un poco estricto en ese sentido, guiarlo, orientarlo, hablarle mucho, porque ya te digo, estoy segura que Matías tiene un mundo de preguntas y yo trato de responder lo más que pueda, imaginándome las posibles alternativas de preguntas que él realice. ¿Por qué los otros niños hablan y yo no? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Entonces así nos vamos guiando. Pero ya hoy día Matías está en la escuela, está contento, lo aceptan mucho en la escuela también tiene un comportamiento bastante bueno, de apoyo, de conocimiento y te vas dando cuenta, tú vas olfateando también al entorno de él, tratando de que él esté contento. Y bueno, la verdad que en cada vivencia y cada experiencia que te contaría de esto, también creo que nos iríamos con 10.000 podcasts. Rosy, yo te quiero agradecer porque eres una mujer tan valiosísima y sobre todo una guerrera resiliente como ninguna. Y gracias por compartirnos algo tan personal, tan único, tan privado de tu familia. Cuando tú me preguntaste, Keira, ¿puedo hablar de la condición de Matías? Yo te dije, siéntate en la libertad, como tú más te sientas cómoda, porque sé que esto ha sido un proceso para ti y créeme, yo creo que cuando uno cuenta algo tan importante como esto, algo tan tuyo, tan privado, uno va sanando por dentro, porque cuando uno va soltando, uno también va sanando, pero al mismo tiempo uno no tiene idea quiénes escuchan este podcast y a qué persona le llega. Y uno no sabe tampoco porque uno no es capaz de dimensionarlo, ni de medirlo, ni mucho menos de saberlo. Pero con tu experiencia, con tu historia, tú estás ayudando a otra persona. Yo soy una fiel creyente, como lo mencionaba en el podcast anterior, de que la historia de uno se puede convertir en la medicina de otro, de esa medicina que el otro o la otra persona estaba esperando. Una medicina para el alma, para la mente y hasta para el cuerpo, porque hay cosas que la gente no sabe o desconoce o simplemente pues como no es algo que vive, pero a lo mejor conoce a alguien que le puede servir o le puede funcionar y comparte esta información y así se vuelve una ayuda, una cadena humana de ayuda. De verdad, gracias por compartirnos esto que sé que no ha sido fácil, pero que hoy tú
estás ayudando con tu historia a muchas mujeres, a muchas madres principalmente, porque como también te decía, en Panamá y en el mundo actualmente está aumentando mucho los diagnósticos de autismo, algo que a mí particularmente, sin ser una conocedora y sin ser una especialista, pero sí tengo muchos conocidos y amigos con autismo que me ha despertado la atención de cómo está aumentando esta condición en Panamá y en el mundo. De verdad te agradezco que me hayas compartido, que nos hayas abierto tu corazón, tu vida y tu vida íntima y la de tu hijo con nosotros aquí para todas las personas que escuchan Diversamente Posible. Eres una mujer de proyectos, como mencionamos, somos todos. Sé que también estás en otros proyectos. No sé si quisieras compartirnos estos proyectos en los que estás incursionando, hacia dónde los quieres llevar y también cómo podemos seguirte la pista de todo lo que estás haciendo y también que las personas sepan más de las cosas y de los proyectos que estás haciendo, porque son proyectos con propósito lo que tú haces. Primera vez que hablo del asunto de Matías, pero creo que es un apoyo bastante grande, como bien dices, para muchas personas, ayudar a comprender y que también vean de que no están solos, de que el recorrido también es viendo todo lo que puede pasar y también tener una actitud como dices, de seguir, porque en esta vida la verdad que todo lo que conlleva este más de problemas y cosas y que hay que afrontar y que hay que seguirlos y que hay que ver, y somos una comunidad, somos un montón de gente y creo que debemos estar para apoyarnos de alguna u otra manera, para contarlos y que no se crea que sea algo de que es tuyo, es mío, sino que es algo en conjunto, de que es algo que tenemos que avanzar, de que tú puedes tener un problema visual, yo un problema de silla de rueda o algo, digamos que no problema porque la verdad que no está bien dicho, una condición, pero de que ese es tu reto, ese es tu, como yo lo digo, como que tu cruz, a eso tú viniste a la vida, a afrontar eso, a seguir, a continuar, y que no te puedes quedar así, que el trabajo que tú tienes es de salir adelante y de ver cómo sacas adelante a tu entorno, a tu gente, y de que siempre se vive en armonía. Tratar de nunca meterse con la gente, de nunca criticar, porque al final somos un espejo, somos un gran espejo. Bueno, contándote, ahorita mismo estoy en un podcast de un muy muy interesante del CIMED, se llama CIMED, que habla de entrevistas a diferentes médicos, diferentes condiciones, te van hablando y actualizando lo que van haciendo día a día. Yo creo que eso es muy interesante porque también te vas nutriendo y sobre todo aprendiendo muchísimo. Estamos también con el Club de la Intervención, que es un espacio bastante indicado para el día a día de todos, donde podemos intercambiar diferentes tipos de informaciones, porque no sabemos qué hay en la mente de cada cual. Creo que la mente positiva, la salud mental es un tema bastante amplio, y que hoy día, gracias a Dios, así lo veo yo, como que ya se puede conversar de eso, antes no. Entonces creo que esa parte también es bien interesante, que se ponga sobre la mesa y que se continúe y que se siga viendo así, como de que podamos colaborar a todos. También estoy con un tema de la Junta Comunal de Bellavista, que es donde vivo, tratando de que se vayan haciendo ciertos cambios en cuanto a aceras, en cuanto a rampas, en cuanto a accesibilidad de los diferentes locales, que se siga pues haciendo de alguna u otra manera, visibilizando los espacios, que es lo que siempre me ha gustado hacer a través de Somos Todos y de muchas cosas, y ahora se me da la oportunidad a través de esto. Y bueno,
mientras pueda dar el aporte por esa vía, siempre a la orden. Wow, Rosy, eres una mujer de proyectos, sin duda. Yo no sé cómo haces para repartirte el tiempo, porque tienes que cumplir varios roles, el de esposa, el de madre, el de hija, el de tía, el de tus proyectos, Somos Todos, el Club de la Intervención, el podcast. Wow, cuántas cosas haces, Rosy, de verdad, una mujer imparable, una mujer resiliente, guerrera y una mujer con mucho propósito. Eso a mí me ha quedado claro desde el primer momento que te conocí, y así yo te puedo definir a ti. Yo te agradezco el tiempo que hoy has dedicado, que nos hemos reunido. No lo hacemos siempre porque cada una está en sus afanes diarios, pero cada vez que tenemos la oportunidad de reunirnos, de conversar y ahora compartir en este podcast, lo he disfrutado muchísimo. Es que compartir contigo para mí siempre es calidad, siempre es un regalo, y yo le agradezco a Dios y a la vida por haberme regalado una persona tan maravillosa como tú, como mi amiga. De verdad, gracias, Rosy, te quiero mucho. Bueno, eso ya tú lo requete sabes. Y me encantaría que antes de despedirnos compartas tus redes sociales y la de todos tus proyectos en las que te encuentras, y también hay personas que a lo mejor tienen dudas, preguntas sobre ti, sobre Matías, sobre los proyectos en los que estás, bueno, lo que quieran. Gracias, Keira. Sabes que yo también te quiero muchísimo y que puedes contar conmigo para las que sea. Bueno, sí, nos pueden seguir a través de redes sociales, de Instagram, @SomosTodosTV. También pueden seguirnos con @el Club de la Intervención, y me pueden seguir a mí a través de @rosadoens en Instagram. Ahí se pueden enterar un poquito más de lo que estamos haciendo, enriquecerse un poco más de todo lo que tenemos por contar para ustedes. De verdad, Keira, muchas gracias por este espacio que me brindas, muy especial porque primera vez que hablo de cosas tan íntimas, pero bueno, creo que es lo que tú dices, ayuda a mucha gente y para eso estamos. Gracias, Keira. Por último, Rosy, ya para finalizar, un mensaje final que le dejas a nuestra comunidad de Diversamente Posible. Que sigan adelante, que la vida, yo creo que es siempre tener retos, tener oportunidades, saber tomar las oportunidades, y que sepan que mal o bien estamos en una sociedad de comunidad. Somos una comunidad que debemos salir adelante, que no nos dé miedo pedir apoyo, pedir ayuda, que también demos en la ayuda siempre, y sobre todo seamos siempre agradecidos de lo que tenemos en la vida. Eso es lo que es más importante, agradecer. Totalmente, y eso me hizo recordar una frase de Adriana Macías, una mujer conferencista mexicana, escritora, que no tiene brazos, pero que tiene una actitud que con esa se devora el mundo, y que ha logrado tantas cosas en su vida y en distintos ámbitos. Y ella dice que cuando uno tiene un corazón con gratitud, uno atrae la abundancia, y ese es el mensaje que queremos compartir, siempre ser agradecidos por todo lo que tenemos y aún por lo que no tenemos, porque todo tiene una razón de ser en la vida. Amigo, amiga, usted que nos escuchó en este podcast, ¿qué le pareció? Comente, comparta, porque por supuesto para nosotros es una maravilla compartir con nuestros invitados, y sobre todo esas historias que nos llenan de tanta fortaleza, de tanto ánimo y de tanta motivación, porque aunque muchas veces uno diga sigue adelante, no se crean, también tenemos nuestros momentos y nuestros bajones, y también hay momentos en los que queremos tirar la toalla, pero cuando escuchamos una historia como la de Rosy, nosotros decimos, no, es que yo no me puedo permitir ni darme el lujo de quedarme aquí. Yo también quiero hacer muchas cosas como las que Rosy ha logrado, con mucho esfuerzo y sacrificio, pero que siempre se puede. Es el mensaje que hoy agradecemos y que nos deja nuestra querida Rosy Doens. Saludos para todos, chao, y recuerde suscribirse aquí en nuestro podcast de Diversamente Posible. Y atentos, porque vamos a seguir con otra próxima entrega así de maravillosa como esta. Saludos.